Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. Hoy es el 31 de octubre del 2021. Ya llevamos año y medio en este programa y hemos hablado de todo un poquito. Ha sido muy interesante para los que se preguntan ¿en dónde está el Pastor John? Pastor John no estará con nosotros en el día de hoy, a no ser de que nos sorprenda más tarde. Puede que lo haga, entonces quédense conectados, pero conmigo está el famoso Pastor Pablo, conocedor de todas las cosas bíblicas, así que tranquilos porque estamos en muy buenas manos. Pastor Pablo, ¿cómo estás hoy? Bendiciones, Pastor John. Un gozo, un gusto, expectantes por lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y bueno, también, si Pastor también nos acompaña, sería una bendición y ahí estamos listos. Bueno, las últimas 4 semanas hemos estado hablando acerca de algo que hemos titulado las tendencias de los últimos tiempos. Es cosas básicamente que se ven mientras entre más uno se acerca a los últimos tiempos, y cuando hablamos de los últimos tiempos no es el fin del mundo, sino estamos hablando más bien de ese momento, esa época donde la iglesia es raptada, y también cuando es raptada, pues también hay 7 años de tribulación acá en la tierra, la segunda venida de Jesús, el reino milenial, todo lo que también está descrito en el libro Apocalipsis y profetizado en varios libros de la Biblia. Esto es uno de los temas bien recurrentes de la Biblia cristiana. Y como cristianos, creo que es sabio también hablar de todos estos temas, y es la razón por la cual tenemos este programa. Es para que podamos no solo edificar nuestra fe, sino también emocionarnos y alentarnos con estas cosas, que una de nuestras esperanzas o nuestra esperanza es que Jesús viene por su iglesia, que nosotros no solo también tenemos un hogar allá, sino que también ha sido profetizado que Jesús también volverá por una iglesia que es triunfante y también que reinaremos con él acá en la tierra. Y bueno, es bueno hablar de todas esas cosas. Hemos mencionado diferentes temas, desde la comunicación, los cambios del clima, las tendencias en cuanto al evangelismo, las pandemias, la economía, seguimiento digital, paz y prosperidad y materialismo. Y hoy vamos a terminar con los últimos 3 puntos de estas tendencias, empezando primero que todo con una de las tendencias que se ha visto ya por mucho tiempo, pero sigue siendo tendencia en cuanto hacia dónde vamos en los últimos tiempos, y es el odio hacia Israel y la iglesia. Y para esto tenemos un versículo en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Si Pastor Pablo, con su voz de arcángel, nos puede ayudar leyéndola, por favor. Y dice Zacarías 12:3, en aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Contra ella. Bueno, entonces, Pastor Pablo, ¿qué piensas de Zacarías 12, versículo 3? Bueno, la vez pasada, de hecho, estábamos escuchando a Pastor comentar específicamente acerca de ese, una piedra pesada, que básicamente era como un tropiezo, una piedra en el zapato, como un estorbo, una molestia para aquellos que estaban alrededor, ¿no? Y aquí dice una piedra pesada para todos los pueblos. Entonces es una profecía que habla pues acerca de cómo la nación de Israel iba a convertirse en algo de tropiezo, de fastidio para aquellos que estaban alrededor, ¿no? Entonces creo que es algo que hemos visto en incremento últimamente. Casualmente en algunos de los otros programas que habíamos visto antes, vimos como en Alemania un grupo de muchachos simplemente llegaban y descargaban como su ira, su odio en contra de judíos ortodoxos, simplemente por su apariencia. Pero no solamente eso está sucediendo, sino que también, de hecho, este mismo año vimos como en Turquía, por ejemplo, aparecieron imágenes en los periódicos con tropas
semíticas, o sea, antisemitista, bueno, básicamente en contra de los judíos, y también nuevamente se están empezando a ver, por ejemplo, en Polonia, paredes pintadas con símbolos nazis y con inscripciones en contra de los judíos, y bueno, este tipo de cosas, pues no se veía desde el Holocausto, y bueno, mucho irrespeto en contra de la comunidad judía alrededor del mundo, y sabemos que esto obviamente es incitado por el enemigo, que siempre ha tenido pues odio en contra de la nación de la cual nació el Mesías, y en contra también de ese linaje que trae bendición y que al final de los tiempos va a ser usado, y ha sido profetizado que ellos van a ser perseguidos, pero creemos que muchas de esas cosas que sucederán en la gran tribulación ya empezamos a ver desde el día de hoy, ¿no? En la gran tribulación habrían pestilencias, y ya hoy pues empezamos a ver algunas de estas presentes. Y de la misma manera, pues esa persecución hablada a futuro, pues ya se está comenzando a ver, y lastimosamente no es solamente contra la nación de Israel, sino que también eso en muchas ocasiones, por ser algo espiritual, termina afectando a los creyentes, a la iglesia. Sí, leí un artículo en el Washington Post que me pareció interesante, y es la historia de una señora cuya batalla es tratar de mantener la historia del Holocausto viva en Internet, porque ella se dio cuenta que, por ejemplo, en Wikipedia, que es una página a la cual todos acudimos para información ahora, y la premisa de Wikipedia es, yo creo que es válida, que es como un consenso de muchas personas para tratar de dar la verdad frente a todos los temas del mundo. Pero algo que se dio cuenta ella es que en temas del holocausto y en temas del nazismo estaban dejando detalles pequeños por fuera. Entonces que uno sí buscaba quiénes eran la SS, que eran esos que entraban a las casas durante los años 30 y 40 para sacar a los del Gestapo y todos esos que entraban a saquear las familias y todo eso, que le pareció interesante que mientras ella leía de ellos por Wikipedia, se dio cuenta que dejaban a un lado la parte por la cual han sido famosas por años, y es que eran el grupo de los nazis que entraba a las casas a saquear, y que más bien Wikipedia empezaba a describirlos como los mejores soldados, los más condecorados, todo eso, que tuvieron unos problemitas, como unas malas manzanas, pero que en general eran, o sea, eran muy buenos policías y todo eso. Entonces ella ahora lleva ya varios años tratando de, pero me parece increíble que a alguien le cueste trabajo mantener vivo esa mentalidad, o por lo menos esa verdad histórica de lo que era el odio hacia los judíos. Y como que uno ve desde esas pinceladas y esos detalles de lejos hasta cosas tan directas como las que acabas de mencionar, que el odio hacia Israel me parece algo, valga la pena, o sea, no me malinterprete esto, pero me parece algo sobrenatural, que me parece increíble que hayan películas, que haya historia, todo que muestre todo esto, y aún así hay miles de personas, si no son millones, que odian a Israel al día de hoy. Y no solo eso, sino que pues habíamos hablado que pues, es el odio hacia Israel, pero también es el odio hacia la iglesia, ¿no? Mm. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué tienes que decir de ese día para todos nosotros? Porque creo que la gente a veces se le olvida, porque esto no solo es como, pobrecitos los de Israel, ojalá les salga bien, sino que también a la iglesia va a ser atacada, y creo que hay un tribunal al cual todos nosotros vamos a enfrentar, que puede que sea uno de los mejores días de nuestra vida o puede que sea uno de los días más vergonzosos de nuestra vida. Pero frente a eso, ¿cómo se tiene que comportar un cristiano? ¿Tú qué piensas acerca de los ataques hacia la iglesia? ¿Son válidos? ¿No son válidos? Mm. Me gustaría Bueno, saber. yo creo que en la Biblia vemos en varios momentos donde detrás de esos ataques no solamente hay causas naturales, sino también causas espirituales. Vemos que en la vida de Jesús muchas veces fueron incitados esos espíritus religiosos para venir en contra de él. En la vida del apóstol Pablo también. De hecho, nosotros vemos que también fue perseguido, y vemos que en muchas ocasiones él entraba, tenía influencia, y por causa de la influencia que había, el enemigo se ponía envidioso y se ponía celoso.
Y yo creo que en muchas ocasiones esa persecución viene cuando empezamos a ser efectivos en el reino de los cielos, ¿no? Yo creo que a veces hemos predicado un evangelio que dice vamos a tener nuestra mejor vida ahora y disfruta de todas las bendiciones que Dios te da, pero la verdad es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo y debemos poner la mirada es en la meta, somos ciudadanos del cielo y pronto, muy pronto, sonar la trompeta y nos vamos a reunir nuevamente con el Rey de Reyes, pero mientras tanto la Biblia de hecho nos dice sufre penalidades como buen soldado Jesucristo. Y creo que va a haber una persecución, no solamente en la tribulación, donde los escogidos van a ser perseguidos, donde el anticristo va a hacer guerra en contra de los santos y en algunas ocasiones incluso la palabra nos dice que va a terminar venciéndolos, pero creo que eso no solamente se va a dar hacia más adelante, sino que ya ha comenzado. Estamos hablando que a pesar de disputas, dificultades en los números, se dice que en este momento la iglesia cristiana es el grupo religioso más perseguido del mundo. Y obviamente las noticias no publican este tipo de cosas, ¿no? Más de 340 millones de cristianos, o sea, uno de cada 8 de las personas que profesan creer en Cristo Jesús enfrentan altos niveles de persecución por causa de la fe. Y a mí lo que me preocupa es que esto no es que vaya a suceder a futuro, está sucediendo en ese momento y no se está hablando nada al respecto, ¿no? Incluso aquí en Colombia iglesias han sido vandalizadas, no solamente pintadas, sino también rotas, intentados de entrar a ellas. En Neiva vimos cómo se quemó una iglesia y a veces hablamos de todo lo que está sucediendo en Canadá, pastores puestos en la cárcel por causa de su fe y ahorita también por causa de el seguir las normas, ya sea de la vacuna, de los protocolos de bioseguridad. Pero todo este tipo de cosas son excusas por un lado y por el otro para realmente venir en contra de la iglesia y frenar la predicación del evangelio. Un día vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo y no sé si somos tan fuertes como cuando de pronto metieron a la cárcel la primera vez a los discípulos, a los apóstoles y de pronto los azotaron y se sintieron gozosos de haber sido también participantes de los sufrimientos de Cristo. Y eso es algo que nos hace pensar, o sea, ¿será que realmente estamos listos? Somos una iglesia a veces un poco cómoda y no es que estemos buscando persecución, pero la Biblia también tiene una promesa y no es la promesa que nos levantamos declarando todas las mañanas, pero la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Padecerá persecución. Sí, total, el otro día pues tuvimos la oportunidad de tener un devocional ahí con mi papá y mi papá nos preguntaba el versículo que tú mencionaste, que hay que sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Y entonces él nos preguntaba que en esta tierra, ¿qué era para nosotros? Que esta tierra era un campo de descanso o un campo de batalla. Y creo que la perspectiva que uno tenga frente al mundo en el que uno vive, pues tiene todo que ver con todo lo demás que tú mencionaste, que si nosotros consideramos esta tierra un campo de batalla donde hay un enemigo, donde hay personas que queremos rescatar, todo eso, pues uno no nos sorprende cuando cosas malas suceden porque pues es en un campo de batalla donde vuelan balas por todos lados y hay explosiones y cosas malas suceden. Y creo que a veces no, tenemos nosotros una idea de la vida cristiana donde lo mejor está por venir, que es verdad, obviamente, pero al mismo tiempo hay ciertas realidades por la cual Pablo escribe en Efesios capítulo 6 que tenemos una armadura y Dios no nos da una armadura para vernos lindos en vacaciones en este mundo, sino que pues es una armadura porque Él sabe que nosotros estamos en un campo de batalla y que como soldados pues vamos a ir a batallar y para eso hay que entrenar y para eso hay que entender ciertas cosas y que, o sea, uno tiene que tener una perspectiva mucho más abierta porque estamos en un campo de batalla y en un campo de batalla cosas malas van a suceder. Y creo que como cristianos, sí, sí, y pues me incluyo porque pues no sé, lo peor que me ha pasado es unos malos comentarios en Facebook y nada más, pero ¿qué pasaría o cómo responderíamos nosotros si en algún momento hacen que el cristianismo sea ilegal? ¿Cuántos cristianos realmente estaríamos ahí? ¿Qué pasaría? Creo que esa es una muy buena pregunta. Y bueno, también quiero mencionar ahí que a veces es del mundo la persecución, pero en muchas ocasiones se ha levantado de religiosidad, ¿no? También a veces incluso yo veo iglesias atacando iglesias, casualmente ahorita con Es todo lo que verdad. se estaba haciendo para poder evangelizar personas, pues me llama la atención que a veces son los cristianos los que más critican sin darse cuenta de la cosecha, del fruto que hay. Y me pone triste un poco eso, ¿no? Que entre nosotros mismos nos damos palo por las redes, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que lidiar contra el mundo y además también con los cristianos.
Y estaba Sí. recordando una enseñanza que daba también Pastor Albita acerca de las bienaventuranzas, que son grados de madurez, pero también pueden ser vistos como grados por los cuales va pasando la iglesia. Y bueno, primero vemos a Dios, bienaventurados los de limpio corazón, vemos a Dios, ¿cierto? Y después, de hecho, somos llamados pacificadores, comenzamos a llevar las buenas nuevas con ese poder de haber visto a Dios. Pero las últimas dos bienaventuranzas, de hecho, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del nombre del Señor. De ellos es el reino de los cielos. Entonces pareciera que van a entrar al reino justamente una iglesia bajo persecución, y después habla acerca de vituperio, ¿no? Hablando mal, diciendo que somos nosotros de pronto los que no somos tolerantes y que no somos incluyentes. Entonces creo que esto hace parte también de las señales de los últimos tiempos, y debemos estar preparados para... Escuchaba que el hombre más santo del mundo, que ha sido Cristo Jesús, no le agradó a todos y en muchas ocasiones molestó pues el status quo y la gente de su época, y a veces nosotros le caemos bien a todo el mundo y hay algo mal en esa imagen. No queremos Sí, voluntariamente total. sacarle la piedra a nadie, molestar a nadie. También estamos andando realmente en luz, probablemente vamos a volvernos un tropiezo, ¿cierto? Vamos a hacer esa piedra pesada para el enemigo, y va a venir en contra nuestra, ¿no? Por ahí dicen, si nunca tenemos encontronazos con el diablo, tal vez estamos corriendo en el mismo sentido que él. Pues eso está buenísimo. Sí, yo escuché el otro Mm, día que nosotros no somos Nutella para caerle bien a todo el mundo. Eh, sí, sí. y creo que eso es algo que uno tiene que tener, obviamente, con sabiduría, con mesura. Tampoco es que venimos nosotros a estrellarnos con todo el mundo, pero al mismo tiempo es entender. De hecho, acá tenemos también Juan capítulo 15, 19, donde dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y creo que es lo que tú estás diciendo, que si Mm, nosotros estamos haciendo, o sea, si no tenemos crítica de parte del mundo, es porque estamos siendo tan mundanos como ellos, y pues por ende no habría crítica. Pero dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Entonces sí hay cierto nivel de odio de parte del mundo, hacia los cristianos, hacia nosotros. Y creo que eso hace parte, y creo que nosotros no tendríamos que escondernos de eso, ni tratar de evitarlo, ni tampoco o sea, no, tampoco confrontarlo, sino simplemente aceptar que es. O sea, Jesús igual siguió andando cargando la cruz con gente en contra, con gente que no creía, con gente que lo criticaba, pero pues seguía en lo suyo. Y creo que eso es una mm. mentalidad que tenemos que tener nosotros, que Jesús en un momento dejó de hablar porque no tenía nada que decir, porque si hablaba, fijo, mandaba 12 legiones de ángeles a que lo rescataran. Entonces, cuando lo atacaban y le decían, o sea, esto es verdad, esto no, él no decía nada, él no decía nada, se quedaba callado, y cuando por fin habló perdón en la cruz. Y yo creo que eso es pues es un gran testimonio de como nosotros, cristianos, seguidores de Cristo, pues sigamos ese prototipo, sigamos ese patrón. Sí, amén. Y no devolver mal por mal y seguir con la mirada puesta en la meta. Y sabemos que el enemigo va a intentar, pero algo de los que estabas diciendo que quiero rescatar, he escuchado a Pastor John que puede venir persecución, pero Dios nos puede dar sabiduría incluso para sobrepasar, menguar, obviamente la fuerza para hacerlo, pero a veces también puede que nos metamos en problemas por hablar más de la cuenta, ¿no? Entonces también tenemos que ser mesurados, y es un tiempo de tener discernimiento, de tener sabiduría y autocontrol, y no simplemente opinar, tratando de pronto de levantar más los ánimos, ¿no? Porque a veces veo gente que se para muy fuerte en ciertas posturas y lo que hace es incitar o poner la mirada más en contra de la iglesia, ¿no? Pero bueno, gloria al Señor, sí, está profetizado y sí, está Pero pasando bueno, alrededor de es algo, sí, nosotros. exacto. Estamos hablando de tendencias de los últimos tiempos, y una de esas es el odio hacia Israel y la iglesia. Sigamos a otro punto. Este punto no es como tan profundo, pero es algo que sucede, y es el declive de los Estados Unidos. Entonces, dato interesante, Estados Unidos realmente no es como un país bíblico y profético, eh, que participa en guerras ni nada de eso, pero algo que yo me he dado cuenta es que Estados Unidos sí es un país que como que impedía que muchas de las cosas de los últimos tiempos empiece a suceder. No por malo, sino por querer involucrarse, defender a Israel y todo eso, pero eh, recientemente hemos visto como, por ejemplo, en Afganistán, al salirse de Afganistán, de las iglesias más perseguidas hoy en día se convirtió en la iglesia de Afganistán, que era una de las iglesias que estaba creciendo más rápido en todo el mundo.
Ahora se convirtió en una de las iglesias más perseguidas en todo el mundo. Y fue porque pues tropas de Estados Unidos se fueron. Y veo que en el Medio Oriente, entre menos haya presencia de Estados Unidos, como que las cosas se van acelerando más hacia los últimos tiempos. Sí, para entender un poquitico también esta señal, porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver este declive de los Estados Unidos con las profecías de los últimos tiempos? Es que realmente parece un poco raro, y pues para todas las personas de pronto que estudian las profecías, que en estas guerras que están profetizadas, por ejemplo, en Ezequiel 38, que vienen en contra de Israel, nadie se pronuncia y que ellos tengan que luchar solos en contra de Rusia y la coalición de estas naciones musulmanas, ¿no? En cualquier otro momento de la historia de la humanidad, pues hubieran tenido ese respaldo, no solamente pues, de Estados Unidos, sino también de otros países, pero pareciera que gradualmente el enemigo supiera, si vamos a atacar a Israel, necesitamos quitarle fuerza a estos que son sus aliados. Y creo que el ataque espiritual ha venido en contra también, bueno, esa división y todo lo que ha sucedido en el ambiente político ha hecho que en este momento Estados Unidos esté tan mirando hacia adentro que no pueda realmente presentar una ayuda hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos hablando, que tal vez decaimiento, la lucha por su moneda, todos los problemas políticos internos, la división, la amenaza de pronto de que ahorita haya socialismo y todo ese quebrantamiento interno, que de hecho la Biblia lo profetizaba, que se iba a levantar nación contra nación y pueblo contra pueblo, y esto no solamente habla acerca de pelear contra otros países, sino división interna de países que hace que no puedan estar atentos de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y esa división interna, pues se está viendo en diferentes lugares. Nosotros tal vez lo vemos aquí en Colombia de cierta manera, pero en Estados Unidos golpeó, ¿no? Y de hecho el hermano Hagen también había profetizado en 1963 de esto que iba a traer una lucha en las clases políticas, en medio de la sociedad, y básicamente es el cumplimiento de una de las señales que Jesús decía, ¿cierto? Nación contra nación, y al mismo tiempo la desaparición gradual del panorama político y de la protección que puede brindar Israel, la nación de los Estados Unidos en un futuro cercano. Y creo que también es pues muy diciente, ¿cierto? Que de hecho ya ha ido pasando, y bueno, lo vimos con el ejemplo de Afganistán, que tal vez hablamos bastante acerca de eso, que de pronto desaparecieron y dejaron allá no solamente un montón de personas sueltas, sino que al mismo tiempo quedó armamento militar que cayó en manos de los enemigos directos, eventualmente de Israel, y todo esto no es solamente algo natural, ¿no? Detrás de bambalinas está el diablo moviendo sus fichas claves y haciendo que todo se alinee pues para los últimos tiempos. Entonces creemos que no es una cosa menor que Estados Unidos no sea tan mencionado, pero para eso necesitaban darse ciertas cosas, que las elecciones salieran como salieron, que todas estas, esta pro-Israel empiece a quitarse, que ellos ya no sean partícipes. Entonces, pues sí, es No, aterrador. es, el otro día escuché un pronóstico y es que cuando más del 50% de la población de un país empieza a depender del gobierno, es ahí cuando el gobierno pues empieza ya a caer y hay como una implosión económica en el país. En Estados Unidos sucede que en un país de tanta oportunidad y eso, de las cosas más difíciles para encontrar hoy en día acá en Estados Unidos es gente que quiera trabajar, porque hay ciertos planes de parte del gobierno de subsidiar a las personas desempleadas y el pago del desempleo es tan bueno acá en Estados Unidos que la gente prefiere vivir del desempleo que trabajar. Y yo entiendo eso, honestamente, yo lo pensé en algún momento, yo dije, bueno, recibir un cheque del gobierno por trabajar y casi que es lo mismo y listo, pero lo que pasa a gran escala es que si más del 50% de la población empieza a depender de estos cheques, el país más grande, poderoso y rico, que bueno, ahora puede ser China, pero uno de los más grandes y ricos de todo el mundo, va a caer. Y veo esa relación que si Estados Unidos ya no puede ni sobrevivir por sí misma, pues no va a estar defendiendo ningún otro país, mucho menos Israel, que va a tener enemigos hasta de Rusia. Y es perfecto para Ezequiel 37 y 38. Sí, amén. Bueno, es una de las señales que se están viendo y no es la única. No sé si de pronto quieres que avancemos para que alcancemos a cubrir también un par más. Claro que sí. Creo que esta es la última. Ok. Es el no, mentira, no. Sí, faltan dos más. Bueno, el movimiento de la globalización, si quieres, toma ese, ya que estás Bueno, ahí.
De hecho, nosotros hemos visto pues una tendencia en los discursos de pronto de los políticos alrededor del mundo y también de las organizaciones que están establecidas a que ya haya no solamente leyes que se legislan en un lugar, en un solo país, sino que son un poco más globales, ¿no? Por primera vez en toda la historia, pues vemos que una organización como la Organización Mundial de la Salud puede simplemente decretar ciertas cosas y todos los gobiernos empiezan a marchar básicamente según sus declaraciones y al mismo Ay, sí. tiempo Kamala Harris también diciendo necesitamos ir hacia una política más globalista donde todos los países participen, el movimiento ambientalista mundial, tenemos que trabajar todos juntos, el Foro Económico Mundial y son un montón de entidades que básicamente quieren una sola moneda, un solo gobierno del medio ambiente, un solo sistema de salud y obviamente sin darse cuenta, no sé hasta qué punto de pronto son conscientes, están como construyéndole la silla al anticristo. Y la Biblia, de hecho, profetiza eso, ¿no? Como el desarrollo de un nuevo imperio romano. Realmente en la palabra, cuando nosotros leemos allí en Daniel, en el capítulo 2, no es que nos diga específicamente que va a ser un solo gobierno mundial y va a haber un presidente mundial que gobierne a todas las naciones, pero va a haber un intento de esto y realmente va a ser un poco más en Europa, ¿no? Y bueno, en Daniel 2, si usted de pronto, si la gente lee esta profecía, es la estatua de Nabucodonosor, que la cabeza era de oro y representaba el imperio de él en ese momento, Babilonia, pero el pecho y los brazos eran de plata y eran como el imperio medo-persa, y después el vientre y los muslos eran de bronce, que era Grecia. Ahí ya en ese pedazo estaban como unidos y empieza la separación, y después viene el hierro, que era Roma, pero los pies de barro era como una alianza de naciones, ¿cierto? Barro, hierro, cocido, fundidos entre ellos, o sea que va a haber una alianza, como una negociación, que todo parece apuntar es como a la Unión Europea, de la cual básicamente todas las naciones hacen parte. Hay una que de hecho era parte del antiguo Imperio Romano y en este momento todavía no, pero siempre han habido negociaciones para tratar de incluir, que es Turquía, que Turquía también obviamente es uno de los países más antisemitas y bueno, y que ha estado pues por Erdogan tratando de promover ese odio contra Israel, pero la Biblia de hecho profetiza que en ese tiempo en el que hay esa alianza de naciones, en esa unión de los dedos de barro y de hierro, es que va a caer la piedra que va a convertirse en un monte alto y obviamente esa roca es Cristo Jesús y ahí va a ser el reinado milenial. Entonces antes del reinado milenial va a haber como una alianza de naciones, una tendencia hacia la globalización que pues ciertamente hemos estado viendo a nuestro alrededor. Sí, total. Creo que eso pues se explica por sí solo con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 15 meses, pues desde el COVID y todo eso, que hemos visto ya una aceleración en ese deseo de no solo globalizar todo, sino de poner todo bajo como un mismo régimen, desde la religión, las religiones, y lo hemos mencionado antes con el Papa y su deseo de generar, sea el Crislam o algo parecido, donde es como una reunión de todos los pensamientos religiosos, así como las mismas políticas económicas que se han venido como tratando de establecer, por lo menos. Y veo también una tendencia frente a todo esto, y es como todos los gobiernos están aprovechando para hacer que las personas dependan de ellas. Y entre más la gente depende del gobierno, más fácil es para un gobierno empezar a institucionalizar, instituir leyes y nuevos regímenes y todo esto, que pues indica pues hacia dónde vamos, que es como hacia lo último de lo último. De hecho, acá teníamos escrito en Apocalipsis 13, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hmm. Sí, exacto. Y eso, obviamente, muchas de las cosas que nosotros vemos se cumplen plenamente, es en la gran tribulación, pero para que esté establecido en la gran tribulación, no es que el anticristo y el diablo va a empezar a trabajar en ese momento, está trabajando desde ahora, ¿no? Él simplemente llega y toma el control que le ha sido dado. Y entonces lo estamos viendo, sí, no solamente ahí con la salud, sino como decías, con la economía. La vez pasada ustedes estaban hablando también acerca de problemas en el ámbito económico y del tercer jinete, ¿cierto? Que venía con la balanza en la mano y el hambre, y bueno, y que hace parte como las primeras señales ya en la gran tribulación.
pero ya también esa inestabilidad en la moneda en este momento de la economía mundial es una preocupación. Y bueno, y de hecho en la imagen en la que yo estoy aquí es el Foro Económico Mundial, que es una reunión que hacen así como los políticos más influyentes, la gente que tiene más plata, para ver qué van a hacer en cuanto a la economía del mundo, ¿no? Y hay algo de pronto que tal vez mencionamos en algún momento, el gran reseteo, el gran reinicio, el Sí. Great Reset o Great Reboot, que básicamente es el nombre que dio el Foro Económico Mundial a un modelo económico que ellos quieren establecer. De hecho, lo estuvieron hablando en la pandemia, para transformar la economía del mundo. Y detrás de eso es que no haya ningún pobre, ¿cierto? Que todo el mundo sea suplido, pero básicamente quiere resetear el capitalismo, ¿cierto? Poner la naturaleza en el corazón del hombre, establecer un nuevo contrato social, dicen ellos, para honrar la dignidad de cada ser humano y su trabajo. Y enfatiza mucho modernizar como los estándares éticos, que todo el mundo tenga acceso a recursos y que el medio ambiente sea protegido, pero al mismo tiempo presenta una cierta ambigüedad, como un marketing tratando de no poseerás nada, pero serás feliz y todos vamos a depender de que nos den ciertas cosas, y rompe un poco con ese espíritu de competitividad y ese deseo que hay en el corazón de los hombres de salir adelante, que yo no creo realmente que sea algo malo si lo enfocamos de la forma correcta, ¿no? Sí, Y bueno, y total. creo que eso es parte también de esa agenda globalista que tienen las Naciones Unidas, la agenda 2030, que habla también un poco acerca de eso, ¿no? Que uno de sus puntos específicos es erradicar la pobreza, y otro es poner fin al hambre, y bueno, y básicamente que todo el mundo tenga acceso a la misma calidad de vida. Entonces, Sí, yo pues creo que sí. la gente también como que se ha creído la mentira que la falta de éxito de uno es por el éxito de alguien más, Mm. que la razón por la cual hay tanta gente pobre, enferma y todo eso es porque hay gente demasiado exitosa. Y no me lo malinterpreten, porque habiendo trabajado para lo que yo creo que es el anticristo, que es Jeff Bezos de Amazon, pues obviamente hay un poco de rabia saber que él gana, creo que cada segundo él gana $10,000 cada segundo, y pues uno ahí trabajando todo el mes no va a ganar eso, y bueno, en fin, como mil pensamientos que uno entiende de ciertas injusticias, que personas podrían arreglarle la vida a otras, en fin. Todo eso lo entiendo claramente, pero al mismo tiempo la gente tiene que entender que el éxito de otros no tiene por qué afectar el éxito de uno. Eso ya es a nivel como natural. Pero ya tendencia un poco más espiritual me ha parecido interesante. La gente, o sea, obviamente antivacuna, vacuna, todo eso hoy en día, yo creo que solo es una antesala a lo que realmente va a ser importante, porque no terminamos de leer acá en Apocalipsis 13, pero el versículo 8 dice que lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea, que significa que en este momento todavía va a haber gente que no lo va a adorar. Todavía van a haber gente que hoy, yo no estoy diciendo que es que los antivacuna hoy serán estas personas, porque para nada yo no sería uno, porque soy honesto, ya lo he dicho mil veces, yo ya me vacuné porque pues tenemos que viajar, hacer misiones, en fin, y esto no me está afectando la salvación. Pero en un momento van a haber personas también que simplemente no se van a someter. Yo pienso personalmente que será una dependencia, primero en un inicio económica, que luego va a ser dirigido también a una dependencia en religión y todo lo demás que va a imponer los gobiernos y todo eso. Y van a haber personas que, si sus nombres están escritos en el libro de la vida, no lo van a adorar, porque acá específicamente dice que los que lo adoran son las personas que no tienen en su nombre escrito en el libro de la vida. Y hay, o sea, hasta el momento, hoy en día podemos verlo, como hay grupos de personas que simplemente se rehúsan a seguir y empiezan a ser acribilladas. Y yo creo que eso simplemente es una imagen preliminar de lo que va a ser en aquella época de los últimos tiempos como tal. Sí, de hecho me impactó una frase que dijo en el programa pasado, Pastor John, que él estaba diciendo que básicamente el lema de este tiempo era: seguridad es más importante que libertad, o seguridad es más importante que la verdad. Y eso me pareció muy peligroso, porque esta es la herramienta que el gobierno, o detrás de pronto de toda esta imposición de control, se está utilizando, ¿no? El temor de la gente, ¿no? Necesitamos estar seguros. Y por un lado, también hay una mentira que de pronto la gente ni se da cuenta, es como: no, tú eres libre de escoger si te vacunas o no.
pero si no tienes el pasaporte de vacunación, si no tienes el carnet, no te dejamos entrar en el centro comercial, ni a hacer compras, ni a la Sí, iglesia, ni a ningún lugar. Entonces, pues, en el fondo, o sea, ¿soy libre o no soy libre? Si eres libre, pero no te queremos en la sociedad si no sigues nuestras reglas. Entonces, pues es un poco manipulador, controlador y no nos damos cuenta hasta qué punto hemos entregado por causa o del bienestar general, ¿no? Porque suena bien, protejámonos los unos a los otros, es por el bien común, por seguridad. Hemos entregado el control voluntariamente, hemos entregado nuestras libertades a ese gobierno que eventualmente va a ser más fuerte y va a tratar de controlar de forma global. Y al mismo tiempo, una de las amenazas, que de hecho lo hemos hablado en otros momentos, es la propiedad privada y al mismo tiempo el no tener el control de los recursos naturales. Entonces ese no seas dueño de nada, ¿cierto? Y la tendencia de, como hablábamos la vez pasada, que la gente ya no quiere comprar, sino solamente arrendar, y el día de mañana incluso que simplemente nos den el lugar donde vamos a vivir, pero que sea el gobierno, como sucede de pronto ya en algunas naciones socialistas, comunistas en el pasado. Es una tendencia que lleva a que finalmente nadie sea dueño de nada y todo sea una entidad que lo controle y eventualmente sería entregarle al anticristo toda la tierra, ¿no? Entonces, pues creo que sí. es alarmante que la gente no se dé cuenta cómo estamos cediendo nuestra libertad. Y se ve lo fácil que es que se cumpla Apocalipsis 13, que básicamente tendrá todo, o sea, todo poder sobre toda tribu, lengua, todo, porque ya llevamos varios meses entregando, cediendo libertades por encontrar una seguridad que puede ser cambiada. Algo que yo no entiendo todavía es, o sea, yo entiendo la falta de confianza que uno le tiene a la gente, pero ¿por qué de repente tenemos toda la confianza del mundo en gobiernos? Pensando que un gobierno o un gobernante va a poder cuidar de nosotros mejor que uno, nosotros mismos, y dos, mejor que una persona que es guiada por Dios. Y yo no estoy diciendo un pastor ni nada, sino hablando de uno mismo. Si yo soy guiado por Dios con la guianza del Espíritu Santo, puedo cuidarme mejor de lo que un gobierno me puede cuidar. Sí, amén. Entonces sí, esa es la tendencia en este momento en el mundo, ¿no? Esa ambigüedad y lastimosamente no nos damos cuenta que en muchas ocasiones no somos nosotros los que estamos tomando decisiones, sino que esa propaganda nos está influenciando a pensar que alguien más nos puede cuidar, ¿no? Que el gobierno ya no, o sea, ya no es Jesús es mi sanador, no, el gobierno me provee la salud. Que Jesús no es mi proveedor, no, el gobierno es el que va a proveer por mí y al Exacto, final que está manda el tomando cheque. el papel de Dios y no nos damos cuenta que ya el Señor no es mi proveedor, el Señor no es mi sanador y hacia esa mentalidad. Y el diablo quiere eso, ¿no? Al final quiere robarse el crédito, yo soy el que suple por ti. Pero bueno, nosotros no caemos en esa trampa y seguimos firmes con las botas puestas hasta que suene la trompeta. Así es. Y ya la última tendencia, y creo que con esta terminamos, es personas sin ley. Esto creo que haciendo referencia a personas que simplemente ya no acatan las normas. Pero no sé, creo que relacionado con el punto anterior me parece interesante porque se ve hoy en día, y esto ya se ha visto desde hace años, pero creo que cuando estamos hablando de tendencias, también estamos hablando de cosas que se vuelven más recurrentes y algo que sucedía una vez cada década, ahora está sucediendo una vez cada mes, donde uno ve en las noticias personas por todos lados que ya no acatan órdenes, un odio hacia leyes en general, hacia normas, hacia cosas que antes eran aceptadas. Yo no estoy, y sé que puede hasta sonar un poco que nos estamos contradiciendo, porque pues es como gobierno, no, malo, feo, pero venga, respetemos a la policía. Entonces yo entiendo que hay un balance, pero hoy en día uno ve personas, no solo hablando de leyes en general, pero aún leyes morales que ya no existen. Hmm. Sí, de hecho, Jesús dijo que iba a venir, que básicamente los posteriores días iban a ser tiempos peligrosos, ¿no? Y parte de la descripción de esos últimos tiempos, que no solamente eran peligrosos, o la palabra que utiliza ahí es feroces en gran manera, como cuando usa del endemoniado, pero parte de lo que dice es que iba a haber una desobediencia a los padres, y yo creo que la rebeldía comienza primero en la casa y después se da en la sociedad.
Ahora, no quiere decir que todos los gobiernos estén bien, ¿cierto? Pero creemos que la autoridad es respaldada por Dios y en los momentos en los que es una autoridad que no está siguiendo lo que Dios ha establecido, no está en nosotros tomar en nuestras manos a la fuerza las medidas necesarias para quitarlo, ¿no? La Biblia dice que es Dios el que pone reyes y quita reyes, ¿no? Moisés no fue y cogió a Faraón y los ahogó, lo hizo Dios, ¿no? Entonces podemos también orar, podemos creer que si hay gobiernos corruptos, que si hay persecución, si hay cosas que no nos gustan y que no estamos de acuerdo, podemos orar a Dios primero para que procure cambiar sus corazones y si no lo hace, para que Él también nos proteja y sea Él tomando las medidas necesarias y nosotros nos dedicamos a nuestra lucha que no es carnal, sino es espiritual y que podamos poner la mirada en lo que es, ¿no? Pero entonces la Biblia habla acerca de una desobediencia general que comienza en medio de los hogares y parte de lo que Jesús decía, ¿no? Que se iba a levantar nación contra nación, que el amor de muchos se enfriaría por causa de que había aumentado la maldad y que habría mucho engaño. Entonces yo creo que todo esto son eventos que están apuntando hacia lo que va a suceder en la gran tribulación, una rebeldía total donde el anticristo va a decir, yo soy el que los puede salvar y todo el mundo, ¿quién le va a poner orden a esto? Y cuando aparezca todo el mundo, sí, él es el elegido, ¿cierto? Y a muchos engañará de esta manera. Sí, yo creo que es algo, hemos hablado ya de este tema ya en varios programas, pero yo creo que sí, el aumento de la maldad también lleva hasta eso, hacia donde se vive como una ley relativa de acuerdo a la verdad que cada uno desea aceptar o no, y por eso cosas que hace años hubieran sido, pero o sea, cero aceptadas, hoy en día son cosas que pueden llegar a ser aceptadas desde la pedofilia siendo algo que ahora es más aceptable, hasta pues las nuevas cosas de género, y no solo de género, sino personas que ahora creen que pueden ser animales. Y me siento a veces describiendo una película del futuro, pero estamos describiendo el ahora en un mundo y en un universo donde ya la ley moral normal pues ya no existe y todo es relativo de acuerdo a lo que la gente desea aceptar y les parezca aceptable, y una falta de tolerancia también hacia todo lo demás, que simplemente todos somos tolerantes siempre y cuando me aceptes lo que yo creo. Y nadie se ha puesto y eso suena bonito hasta que uno llega a pensar, pero ¿qué pasa si lo que yo creo va en contra de lo que tú crees? Entonces, ¿quién se tolera a quién? Y es ahí donde empezamos a entrar ya al punto número 10 que hablamos, el odio hacia la iglesia, odio hacia todos, porque pues terminamos nosotros siendo los que por sostener una verdad y cargar el estandarte de la verdad, pues empezamos a ser odiados por el mundo. Y eso es la tendencia. Sí, y bueno, quiero también mencionar que cuando hablamos de estas cosas, no como a veces tú lo dices, no es una teología de escape, sino también pues de aceleración, que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero si un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, entonces que así como una persona que sabe que le van a hacer auditoría, entonces prepara todas las cosas, que nosotros estemos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Que si vamos a Exacto. celebrar las bodas del Cordero, que debería ser la novia preparando su vestido, y la Biblia dice que se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Y vamos a tener que rendir cuentas por lo que estamos haciendo en este tiempo, y es un tiempo para darle con toda, servir al Señor, vivir para Él y estar listos. Ya las cosas se están dando a nuestro alrededor, las señales se están cumpliendo, entonces creo que este es tiempo de poner las manos en el arado y estar enfocados, ¿cierto? Porque pronto sonará la trompeta y ya aguantar hasta el final. Puede que todo se ponga duro, pero Dios escogió gente fuerte para estos tiempos peligrosos y muchos les hubiera gustado estar, pero Dios nos escogió a nosotros. Entonces nos gozamos Así por es. eso y a pesar de todo lo que pase alrededor, seguimos firmes creyendo en la venida del Señor. Así es, Proverbios 14, versículo 11 dice, la casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los rectos. Y creo Amén. que así sea los últimos tiempos, así esté pasando todo lo que esté pasando, la palabra de Dios siempre se mantiene y la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y eso es una de estas promesas y esto es una de estas frases sabias dentro de la Biblia que se sostendrán para siempre. Y es que así todas estas locuras estén sucediendo, la morada de los rectos siempre florecerá. Y yo creo eso para todos los que nos ven y para todos los que hacen parte de las iglesias en general y todos los pastores que nos ven también en diferido. Esto es algo que es una promesa para nosotros también, que en medio de la guerra, en medio del campo de batalla, en medio de padecer cosas como buenos soldados de Cristo, también hay un Jehová que provee, hay un Jehová que protege.
Hay un Dios que es nuestro estandarte y estamos ahí, parados, firmes, sin titubear, sosteniendo la verdad, que es la palabra de Dios, en amor hacia las personas, hablando de la salvación que solo es en Cristo. Sí, amén. Es tiempo de predicar el Evangelio porque al final sí, no se trata de una fecha, Él viene por una cosecha. Así es. Así que, bueno, ya se pasaron, ya vamos 45 minutos. La siguiente semana, si no estoy mal, vamos a contestar varias preguntas de todos los que nos están escribiendo acerca de ya tendencias de los últimos tiempos y de personas, cómo son las personas. Y bueno, he visto varias preguntas que ahí las anotamos para contestarlas dentro de 8 días, que estará mi papá de vuelta con nosotros. Así que, últimas palabras. Jesús viene pronto, entonces listos para servirlo hasta el final. Así es. Así que gracias a todos por compartir este video, gracias por estar ahí pendientes. Saludamos a todos, sé que no saludé a todos al principio, pero Blanca, Javier Mauricio, Pedro Pablo, Zoraida, Mayrin, María Patricia, María Nancy, Pedro Pablo, María Richard, Patricia Eugenia, Juan Pablo Inestrosa, Gloria María Castro, bueno, a todos ustedes, gracias por el pastor Chuck García, Nuri Villa, Carlos Arturo Llanos, la verdad, gracias a todos por estar ahí, por compartir este video y bueno, nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche en punto. Bendiciones. Chao pues.